¿Sabían que en Ciudad Real existió una reliquia de la Santa Espina, la que se rindió culto a lo largo del tiempo por 3 hermandades? Hoy, aprovechando que nos encontramos en Cuaresma, muy próximos a nuestra Semana Santa ciudad realeña, queremos conocer qué fue de esta hermandad de la Santa Espina y qué aportación tuvo a nuestra actual Semana Santa. Y para ello vamos a hablar con un ciudad realeño que ha documentado todo lo que ha podido este hecho histórico para nuestra ciudad, como es Miguel Fernández Bravo del Prado. Miguel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esto es algo que muchos ciudadanos conocen, pero otros muchos no. Exactamente, el público en general desconoce por completo que en la iglesia de Santiago hubo depositada una Santa Espina, una reliquia de la Santa Espina, y que a lo largo de los siglos recibió culto por parte de 3 hermandades que se fueron sucediendo en el tiempo. Pues, desgraciadamente, la Santa Espina, a consecuencia de la Guerra Civil, desapareció. Entonces la tenemos perdida. ¿Desde cuándo arranca la existencia documentada? ¿Siglo XIII? Se remonta su existencia, aunque no está suficientemente documentada, durante el reinado de Alfonso X el Sabio, fundador de Ciudad Real, precisamente exactamente en el siglo XIII. Bueno, esto no está claro cómo llegó aquí. Todo apunta a que lo regaló Alfonso X el Sabio, Sí, ¿no? bueno, hay varias versiones. Una de ellas, que es la más aceptable, es que fue Alfonso X el Sabio quien la donó a la iglesia de Santiago con motivo de que supuestamente don Fernando de la Cerda, su hijo primogénito, falleció en Ciudad Real y que durante unos meses estuvo sepultado en la iglesia de Santiago, aunque hay otra versión que dice que fue en el convento de San Francisco de Ciudad Real. Bueno, decir que lo que también está documentado es que en un cofre, ¿no?, apareció, ¿no? Sí, existe un documento, y ese sí es un documento histórico, en el Archivo Municipal de Ciudad Real, el Archivo Histórico, que es del año 1687, donde dice que la reliquia de la Santa Espina ellos la custodian en un cofre pequeño, que ese cofre tiene las armas del rey Alfonso X el Sabio. Y ahí estaba, ¿qué tamaño tendría, más o menos? Es una espina como de una alcacia más o menos, para que la gente que conozca las alcacias sepan el tamaño que tienen. Decir que también se comenta que hubo en la actual catedral una espina también. Sí, bueno, se cuenta, lo que ocurre es que no hay documentación que lo acredite, que en el año 1595 se trajeron unas reliquias a la entonces iglesia Santa María, y que entre esas reliquias, una sí está documentada, que fue un fragmento del Lignus Crucis muy pequeño, y que una de esas reliquias era también una Santa Espina. Pero luego hubo versiones de que esa Santa Espina en verdad no lo era, sino que se referían al fragmento del Lignus Crucis. De hecho, el padre Jara, que escribió sobre la Virgen del Prado 3 libros, en el año 1880, que fue cuando lo editó, dice que en su época, que fue ecónomo de Santa María precisamente, en su época ya no existía esa supuesta Santa Espina, con lo cual no hay documentación que diga ni que sí ni que no, pero vamos, lo más fácil es que fuese un fragmento también del Lignus Crucis, como posteriormente lo hubo en la iglesia de San Pedro. Que no está 100% claro que estuviera realmente, No, es ¿no? porque es solo una mención. No es que luego después nunca se ha vuelto a escribir nunca de las personas que escribieron sobre, en este caso, por ejemplo, Díaz Jurado, que fue el que más documentación aportó a finales del siglo XVII y principios del XVIII, no menciona esta supuesta Santa Espina en la iglesia de Santa María del Prado y catedral. Pero la de Santiago sí que está documentada y Sí, de sí. hecho salía... Está documentada su existencia, que salía en procesión hasta el año, la última procesión fue en el 35, porque en el año 36, aunque estaba, suspendieron las procesiones y no se procesionó porque tenían miedo a que pasase algo. Pero al final en la contienda se perdió. En la contienda nadie sabe lo que pasó porque se perdió. Se guardaron otras muy pocas cosas del patrimonio de la Semana Santa de Ciudad Real, pero entre las que se perdieron, desgraciadamente, fue la reliquia de la Santa Espina. Pues queremos conocer, aprovechando este libro que has documentado durante tanto tiempo y con tanto trabajo, Miguel, esa hermandad de la Santa Espina que tuvo 3 hermandades, ¿no? Sí, aunque la gente ha puesto que solo es una hermandad que continuó en el tiempo, ciertamente no fue así. Primero se fundó una hermandad de gloria, como hermandad de gloria,
sobre la Santa Espina, no tenemos documentación sobre su fundación. Entonces están los escritos de Julián Alonso, que fue cronista de Ciudad Real, que dice que la Hermandad de la Santa Espina la fundó don Francisco de Nureña y Castro y su mujer Úrsula de Castro. Como yo he buscado la documentación sobre este señor, que fue notario apostólico, por cierto, la fundación de llevarla a cabo él hubo de ser pues, en la época entre los años 1570, 1580, 1590, más o menos, eso es una documentación. Después hay un escrito de una supuesta bula de indulgencias, digo supuesta porque no tenemos el original, del Papa Clemente VIII, que es del año 1603. Y ahí se le dan unas indulgencias y en el escrito pone que ha llegado a su conocimiento de que existe constituida llanamente una hermandad que le da culto a la Santa Espina. Y en este caso habla de hermanos y hermanas, habla de tal y habla de las indulgencias que tal. Y ahí se está viendo que es una hermandad todavía de gloria. Yo, por la documentación que he movido, la primera referencia que tengo sobre que la hermandad es ya de Semana Santa es posterior, es del año 1636, donde ya se nombra que llevan cruces y hábito. Yo calculo que fue con posterioridad al fallecimiento del fundador de la hermandad, porque él pertenecía a la Hermandad del Cristo del Perdón de las Aguas. Entonces, yo supuestamente, esto no está documentado, calculo que a causa de su fallecimiento la hermandad decidiría crearla como hermandad de penitencia, con lo cual se funda o se constituye lo que hoy llamamos Pasionaria de Santiago, que en un principio estaba constituido solo por esta hermandad y después se fueron añadiendo otras con posterioridad. Supuestamente, digo supuestamente porque volvemos a lo mismo, la falta de documentación no nos lo puede acreditar, a mediados del siglo XVII se incorporarían lo que fue la Congregación de Jesús de los Ojos Vendados, o llamado Ecce Homo sentado, y la de el Ecce Homo en pie, ambas de la parroquia de Santiago establecidas y que recibían allí culto. Con posterioridad, en el año que he citado antes, en el año 1687, está el documento que he citado, porque hay una causa que unos señores recurren al arzobispado de Toledo porque ha habido un pleito entre ellos, porque unos querían celebrar una fiesta y otros querían celebrar otra, y entonces lo que tenemos nosotros es un escrito que mandan de Toledo a la Justicia y Regimiento. El Regimiento es el Ayuntamiento de Ciudad Real para que tome medidas e informe de lo que ha ocurrido. Solo tenemos ese documento que tiene es una hoja a dos caras. No sabemos lo que desde el Ayuntamiento contestaron a Toledo, porque allí en Toledo no está ninguno de los dos papeles en el Archivo Diocesano de Toledo. Pocos años después, por lo que no sabemos por qué, la hermandad desapareció. Y entonces, después, en el año 1721-22, un grupo de fieles que querían seguir dándole culto a la reliquia, aunque tal no hubiese perdido el culto, como hermandad fundaron una segunda hermandad. Redactaron unas constituciones que nunca fueron llevadas a Toledo y nunca fueron aprobadas. Contaban con el permiso y la autorización del párroco de Santiago en esos momentos. Entonces hay unas actas que van desde el año 1722 al año 1742, que recoge ese periodo de tiempo. Con posterioridad a esas fechas, en el año 1770, cuando se hace el ceso mandado de hermandades y cofradías mandado a hacer por el conde de Aranda, resulta que la hermandad ya no existe, no está constituida, no existe. Entonces, yo no puedo asegurar si salía o no salía en la procesión pasionaria de Santiago, porque eso no hay documentación. Yo solo hablo ahora de la hermandad. La hermandad desaparece, y lo que sí está documentado es que a mitad del siglo XIX la reliquia es sacada en procesión por un grupo de fieles. Que tenemos la imagen, ¿no? De la imagen de la reliquia no la tenemos, porque las fotos que hay es del paso que se hizo ya en el siglo XX. Y entonces, en el año siguiente, en el año 1863, se constituye la tercera hermandad, igual redactan unas constituciones o ordenanzas, pero ocurre lo mismo.
no reciben la aprobación del Arzobispado de Toledo, al cual pertenecía Ciudad Real en aquellos momentos. Nunca se tuvo esa aprobación. Claro, tengamos en cuenta que Ciudad Real estaba entonces bajo el Arzobispado de Toledo, porque hasta el año 1775 no se promulga la bula de que se va a hacer el obispado de las órdenes militares, pero hasta el año 1877 no viene el obispo, el primer obispo vino ese año. Muchas veces la gente confunde el 75 con el 77. Hasta el año 1877 no vino el primer obispo y no tomó posesión. Bueno, pues sabes, no recibió la autorización, digamos, de lo ordinario en ningún momento. Y esto no lo digo yo porque lo diga, sino porque mismamente los hermanos mayores decían que carecían de ordenanzas. Entonces, la hermandad, pues, en ese momento tenía 35 hermanos. El primer hermano mayor fue don Cayetano Clemente Rubisco, que aportó muchísimo a la hermandad, y cuando ya él se nombraba anualmente un hermano mayor, pero él fue durante bastantes años, bastantes en el tiempo, unos años, hasta que él ya desistió de ser hermano mayor y dijo que tomase cargo otra persona. Entonces la hermandad siguió con su vida, luego ya en los últimos años del siglo XX decayó bastante, pero quiero hacer una cosa, nunca tuvo la hermandad, esta tercera, más de 35 hermanos, de los llamados de luz, más los 4 hermanos de paso. ¿Llamados de luz? De luz, los que alumbran. Alumbraban con una vela de 2 libras de cera. Y los hermanos vestían túnica porque instituyeron el uso de la túnica, porque antes los que salían, los que eran anteriores al año este, salían de calle, las personas que salían a la procesión, hablamos del siglo XIX. Entonces, nunca tuvo más de esos hermanos. Y lo que también, que antes no he dicho, que cuando se constituyó la segunda hermandad, en el año 1722, solo podían pertenecer a ella 25 hermanos, más los hermanos de un paso que se llamaba el Paso de los Ángeles. Ese paso no contenía la Santa Espina, es decir, la Santa Espina la portaría un sacerdote en un relicario, no iba en el paso. Y también quiero decir que en el año 1732 he hecho yo en el libro que viene una especie de cómo sería la procesión en ese año. Y entonces el orden procesional de la Hermandad de la Santa Espina estaría formado por su estandarte, 34 niños vestidos de túnica a costa de la hermandad, el Paso de los Ángeles, los hermanos de la Santa Espina y después ya la Santa Espina, que iría portada, pienso que sería seguramente por un sacerdote, igual que en muchos sitios en la procesión del Corpus, la custodia no va en una carroza o la lleva un sacerdote en las manos. Y entonces, bueno, por lo que volvemos otra vez ya al siglo XX. A principios del siglo XX la Semana Santa Ciudad Real estaba muy baja, las hermandades no se renovaban, las túnicas habían quedado obsoletas y entonces ellos dejan de hacer actas, hay un periodo de actas que no están, que es del año 1909 ya empiezan de nuevo en el año 1908 y en el año 1908 viene el dato muy importante y es que ellos dicen en Junta General, que está presente el párroco de allí de Santiago, que cuando llegue el nuevo paso de la Hermandad del Cristo de la Caridad, hable el sacerdote con el escultor, Federico Zapater, para ellos hablar con él, para encargarles, si es posible, un nuevo paso para la Santa Espina, que es el paso que está reflejado en las fotografías que conocemos. Ese paso lo hizo un valenciano, Federico Zapater, y vino a Ciudad Real en el año 1909, que es cuando se estrena. Y ahí sí iba en ese paso la ya en ese reliquia. Paso, en un relicario pequeñito, un viril. El viril que tiene la hermandad es anterior, es de 1864-65, creo recordar que es cuando mandan que se haga un viril para llevar la reliquia. Y entonces estrenan paso, andas, portado a hombros, como era el anterior, pero ya con la reliquia, y sustituyen las antiguas túnicas que habían hecho en el año 63-64 del siglo anterior, del siglo XIX, por las túnicas que después pues están documentadas, porque eran de color rojizo,
color típico que entonces estaba en la parroquia de Santiago, donde todas las hermandades vestían de color típico, con sus diferentes variedades, pero era el rojo. Y ese legado lo que quedó fue hasta, se dejó a la Hermandad de la Caridad, del Cristo de la Caridad. Cuando a consecuencia de la guerra ven que ellos no pueden reorganizar la hermandad porque carecen de la reliquia, en el año 41, cuando nuevamente se incorpora a las procesiones de Semana Santa, la Pasionaria de Santiago, solo ese primer año 41 solo salen la Hermandad del Ecce-Homo y la Hermandad de Cristo de la Caridad, y entonces los pocos hermanos que tenía la Hermandad de la Santa Espina, que todavía tenían sus túnicas que habían podido salvar de la guerra, se incorporaron al cortejo procesional del Cristo de la Caridad durante varios años. Y definitivamente entregaron lo poquito que tenían, como fueron 2 estandartes y posiblemente las túnicas, se la entregaron a la Hermandad del Cristo de la Caridad. Hoy, según mis últimos datos, solo queda uno de los estandartes. El otro parece ser, y digo parece ser, no lo puedo asegurar, sino a mí me lo dijo el secretario, de que el otro estandarte se había perdido con el tiempo. O sea que esta Semana Santa podemos fijarnos en la hermandad no sale, de la... No procesiona, no procesiona. Es decir, ellos lo tienen guardado, me imagino que lo tendrán en la casa hermandad que tienen ahora, ahí en la calle Progreso. Yo me imagino que lo tendrán allí, entonces si alguien quisiera verlo, pues contactar con la hermandad podría verlo. Yo cuando los vi estaban en la calle Norte, cuando tenían la casa hermandad en la calle Norte, allí justo enfrente de la plazoleta de Santiago. O sea que ya hemos conocido un poco el origen y casi el final de la hermandad de la Santa Espina. Sí. Decir que eres hermano de la Hermandad del Ecce-Homo y tienes algún libro sin publicar aún. De la Hermandad del Ecce-Homo tengo 3 libros escritos, no tengo ninguno publicado. El primer libro de lo que es la historia de la hermandad. El segundo libro es sobre cosas concretas, por ejemplo, número de hermanos, túnicas, forma de procesionar, con qué procesionaban, es decir, si eran cirios o son faroles, como los hermanos mayores que ha habido, las personas documentadas que ha habido en la hermandad que tienen cierta relevancia, los escultores que ha habido de los distintos pasos, es decir, que es un... Y otro libro que tengo es sobre los costaleros de la Hermandad del Ecce-Homo. Tengamos en cuenta que es la única hermandad de las antiguas que ha mantenido siempre los pasos amorosos en Ciudad Real. Miguel, de verdad que tienes bastante documentación en tu cabeza y escrita. Bueno, y ya antes de terminar, tienes otro libro sobre Nuestra Señora de la Blanca, la Virgen de la Blanca, pero ahora sí que nos vamos hasta la época del Maestre de Calatrava, ni más ni menos. Bueno, el Ciudad Real, pues en sus tiempos contó con varias advocaciones que fueron coetáneas, que fueron la Virgen del Arcos, la Virgen del Prado y Nuestra Señora de la Blanca. La Virgen del Arcos en Alarcos, en la ermita de Alarcos, Nuestra Señora del Prado en Santa María del Prado y la Virgen de la Blanca, que estuvo en lo que fue antiguamente la iglesia de la Orden de Calatrava en Calatrava la Vieja. Cuando Calatrava la Vieja se trasladó de sede, allí después se creó una encomienda y luego cuando la encomienda se fue de allí, se fue a un lugar llamado Turrillo. Supuestamente, y digo supuestamente porque volvemos a lo mismo, por la falta de documentación, allí quedó una imagen de una virgen. Esa imagen de la Virgen fue después donada, entregada o se encontró, y entonces el maestre de Calatrava, don Pedro Núñez de Godoy, tuvo a bien conceder al pueblo de Ciudad Real y al cabildo de Ciudad Real la posesión tanto de la imagen como del lugar de la iglesia. Después se constituyó una hermandad que tuvo que ser fundada más o menos pocos años después. El hecho de la supuesta donación de don Pedro tal hubo de ser en el año 1379, que es la poca documentación que hay referente, aunque no es directa. Por ejemplo, Díaz Jurado pone como fecha la que acabo de decir. Luego hay otras versiones y otras leyendas que la quieren llevar muy posterior, a un siglo después. Yo he estado examinando esa documentación y hay cosas que no cuadran porque pone nombres que no están en ese momento y hechos que no coinciden con el tiempo.
Luego, existe solo un libro de actas de esta hermandad, que está custodiado en el Archivo Municipal de Ciudad Real. La hermandad de Nuestra Señora de de la la Blanca. hermandad de Nuestra Señora de la Blanca. Este libro empieza en el año 1576 y llega hasta el año 1673. En él, en más de una ocasión, cuando se entregan los bienes de la hermandad de un piostre a otro, que eran durante un mandato de un año, en los inventarios pone: entregamos el libro de actas y 3 libros antiguos, anteriores, es decir, otros 3 libros de actas. Si tenemos en cuenta de que este libro de actas en el que nos referimos, que es el último, por cierto, que sería el cuarto, tiene 97 años de tiempo, aunque hagamos un cálculo de menos años, 70, 3 libros más serían 210 años. Entonces nos cuadra bastante con la época que estamos hablando de 1379. Los que ponen en duda lo llevan al reinado de los Reyes Católicos. Posteriormente a ese no hay nadie que diga no, que fue incluso después. Pero vamos, si no fuese cierto lo que acabo yo de decir, porque no lo puedo afirmar, y fuese en la época de los Reyes Católicos, pues ya estaríamos hablando igual de la época de los Reyes Católicos. Como digo, ahí en el libro de actas la hermandad recoge pues lo que hacen, lo que no hacen, los cultos, porque esta hermandad daba culto y celebraba 2 fiestas que se celebraban normalmente allí en la iglesia que ellos, por cierto, antes de seguir, la antigua iglesia de los Calatravos, la hermandad la reconstruyó y allí es donde llamaban ya la iglesia, la ermita de Nuestra Señora de la Blanca, ya no era la iglesia de los Calatravos, es decir, y cada X tiempo la iban ellos restaurando, arreglando, ampliando, tuvieron casa de santero, tuvieron otras dependencias, la arreglaban el suelo, es decir, la encalaban. Y se le tenía también mucha fe para pedir agua, ¿no? La lluvia. Sí. Y eso es lo que quiero yo decir, por eso estoy hablando en el libro de actas recoge, y ahí se recogen muchísimas rogativas que se celebraban a petición del Cabildo de Ciudad Real, es decir, del Ayuntamiento, para que la gente sepa cuando hablo de Cabildo. Y entonces la traían en andas a Ciudad Real, entraban por la antigua puerta, bueno, primero se paraban en lo que fue la ermita de Santa Catalina. A la gente de Ciudad Real sabrán que existe una calle que se llama Pozo de Santa Catalina, que está a las afueras, cerca de la zona universitaria, detrás de la policía y los bomberos. Pues entonces cuando venían se paraban allí, hacían allí un descanso. Estaba la ermita de Santa Catalina. Donde estaba la ermita de Santa Catalina y San Juan, porque era de Santa Catalina y San Juan. Y allí entonces el resto de la población salía a recibir a la Virgen de la Blanca. Comitiva y a la Virgen. Después entraban por la puerta de Granada, perdón, por la puerta de Calatrava, y llegaban a la iglesia de Santiago y allí depositaban a la Virgen. Y allí la Virgen la ponían en un altar. No sabemos dónde estaba el altar, pero por una de las actas yo deduzco que estaba a los pies de la torre del campanario, porque hubo un caso, supuestamente una cosa que era un milagro, bueno, y es que en el año 1595, en el día 20 de mayo, un rayo rompió la cúpula de la torre del campanario y estaban allí los campaneros tocando y el rayo les ocasionó que se quedasen supuestamente muertos. Entonces los sacerdotes de la iglesia subieron, los bajaron, y quien conozca la escalera de allí de la torre verán que es muy angosta, es decir, con unas dificultades tremendas. Los bajaron y los llevaron a los pies de donde estaba la Virgen, que en ese momento estaba allí depositada, y que rogaron a la Virgen que le devolviese la vida y volvieron a la vida. Entonces un hecho que, bueno, ellos ponían que era un milagro, pues eso, se habían quedado dormidos. Y entonces, gracias a eso, yo deduzco, sin saberlo, que el altar que tenía, porque el altar sí estaba, es decir, estaba en altar porque decían que la Virgen la dejaban en su altar, que estaría a los pies de la iglesia, porque si no, no tendría sentido que estuviesen por allí deambulando donde dejaban a los dos pobres sacristanes o campaneros. Y esto es cosas que están documentadas. ¿Y esa capilla, con la última restauración de la iglesia, ya no existe? Bueno, el sitio de donde estaba la iglesia, que es lo que quiero yo decir, porque como la ermita se la habían concedido a la Orden de Calatrava, tenían paso
para llegar allí pasaban por donde está la orilla del río, por la parte de que da a la orilla del río, entraban, entonces aquello era una explanada porque todo el edificio de lo que fue el Alcazaba, antiguo castillo de los Calatravos, estaba prácticamente en el suelo. Ellos allí hicieron sus dependencias, como he dicho, a Casa Santero, que reutilizarían edificios ya que habían sido de la orden, eso es indudable, pero ellos hacían allí su especie de romería. Perdón. Y con el tiempo lo que hicieron fue abrir una puerta nueva que daba al foso, lo rellenaron y salían por allí. Me hicieron una explanada para cubrir el foso, salían por allí y se iban hasta donde hoy está el santuario de Nuestra Señora de la Encarnación, patrona de Carrión, que entonces todavía no estaba allí, estaba la antigua ermita de Nuestra Señora de los Mártires. Y luego, pues ya en el siglo XVIII, la hermandad ya había desaparecido, el ayuntamiento era el que estaba a cargo de la conservación de la ermita, la dejó perder, y en el año 1773 definitivamente la Virgen la trasladaron y la instalaron de forma definitiva en la iglesia de Santiago. Y parece ser que en el año 1778 la colocaron en una antigua capilla que había en la iglesia de Santiago, capilla que, por cierto, durante las restauraciones del año 85-89 la derribaron, ya no existe, y ahí estuvo depositada la imagen hasta el año 1936, que a consecuencia de la guerra, como todas las hermandades y como todas las imágenes de Ciudad Real prácticamente, fue destruida. Y ese es el fin de la imagen de Nuestra Señora de la Blanca, copatrona de Ciudad Real, porque ya digo, la hermandad desapareció en el siglo XVII. Y el único recuerdo que queda, aunque es distinta, es una imagen que hay en el grupo Vicente Galeana, hoy Adolfo Suárez. Una imagen pequeñita que donó el padre Castro, que fue párroco de Santiago. Estoy hablando ya del año 1956 o 55, más o menos, no me acuerdo lo mismo. Pues Miguel, hoy hemos puesto en valor a la iglesia de Santiago y todo lo que ya hay, esta hermandad que existió de Hermandad de la Santa Espina y esta copatrona que existió en Ciudad Real junto al Arcos y la Virgen del Prado, que era la Virgen de la Blanca, y esos 3 libros que nos apuntamos sobre la Hermandad del Ecce Homo. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la entrevista.